Hola amigos, en el día de hoy me gustaría explicar los posibles tratamientos que hay contra el COVID-19. Estamos a 22 de marzo de 2020. Las noticias se van acumulando y me gustaría hablaros desde un optimismo moderado. Lo primero, me gustaría presentarme. Mi nombre es Daniel Beltrán, soy doctor en biología molecular y he trabajado casi toda mi carrera en investigación científica. Antes de empezar a tratar sobre los tratamientos contra el COVID-19, me gustaría establecer una serie de principios básicos. Lo primero es entender que durante la infección con el COVID-19 se produce una batalla entre el virus y el sistema inmunológico y que los tratamientos que hay contra el virus lo que hacen muchas veces no es aniquilar al virus, sino dar una ventaja al sistema inmunológico contra este virus. La manera de frenar el virus es a través, y más segura, es a través de una vacuna que daría una memoria inmunológica a nuestro organismo contra el virus. Sin embargo, no existe de momento ningún tipo de vacuna y tendremos que esperar una serie de meses hasta tenerla. De nuevo, no existe ningún tipo de tratamiento infalible, aunque hay resultados prometedores con tratamientos individuales con diferentes fármacos. La mayor efectividad posiblemente se consiga cuando se puedan combinar diferentes tratamientos. Y por último, me gustaría destacar, antes de entrar en materia, que cuando uno tome un fármaco hay una serie de beneficios, por ejemplo, una resistencia al virus, pero también existen una serie de efectos secundarios. De ahí que sea muy importante no medicarse y que los tratamientos pasen una serie de controles. Bien, pero ¿qué es realmente el COVID-19? ¿A qué nos estamos enfrentando? El COVID-19 es un coronavirus que tiene como material hereditario un ARN que va encapsulado dentro de una cápsula. En esta cápsula, en la parte exterior de la cápsula, hay una serie de glicoproteínas que se llaman spike, espinas, y por eso se llaman coronavirus, este tipo de virus, porque le dan una apariencia de corona. He escuchado en varios lugares tratar al COVID-19 con el nombre de coronavirus. El COVID-19 es un coronavirus, pero no es el primer coronavirus. Existen otros tipos de coronavirus. De hecho, el 30% de los constipados que sufrimos están causados por coronavirus, que hay de dos tipos, alfa coronavirus o beta coronavirus. Sin embargo, los coronavirus que más nos preocupan son los zoonóticos. Estos pertenecen a la clase de los beta coronavirus y lo que son zoonóticos es porque son coronavirus que existían en animales y han dado el salto desde animales hasta humanos. El SARS a través de murciélago, el MERS a través de camellos. Así que bueno, pues estos son los tipos de coronavirus que hay. ¿Por qué es importante saber que hay varios tipos de coronavirus? Porque el hallazgo del COVID-19 es muy reciente y aún no se han podido conseguir, es muy pronto para conseguir tratamientos específicos contra él. Sin embargo, al ser muy parecido a otros virus, lo que podemos hacer es tratar a los pacientes que tienen COVID-19 con tratamientos que ya sabemos que han funcionado con otro tipo de coronavirus. De nuevo, el COVID-19 es uno de esos coronavirus. Para que entendamos el tamaño del coronavirus, el tamaño es alrededor de 120 nanómetros, que es más o menos unas 500 veces más pequeño que una de las células que infecta. Pero ¿cuál es el ciclo del coronavirus? Y hemos de entender cuál es el ciclo porque según cuanto más conocemos del virus, más sabemos cómo atacarlo. Y así podemos entender también nosotros, que os voy a contar en la siguiente figura, los tratamientos que hay. Pero ¿cómo funciona el coronavirus? Hemos visto que el coronavirus es un ARN que va encapsulado en una cápsida y que en esas cápsidas hay una serie de proteínas, glicoproteínas que se llaman spike o espina. Y estas espinas son muy importantes porque son la llave a través de la cual el coronavirus interacciona con una proteína que está en la membrana de las células. Y esta proteína, conocida como es el AC2, esta proteína lo que hace es que interactúa de una manera específica con esas spike proteins. O sea, el virus solo entra a través de la célula a través de este receptor que está en la parte exterior de la célula, ¿de acuerdo?
Y si no hay una interacción correcta entre lo que es estas proteínas en la superficie del virus con este receptor, entonces no interaccionan y el virus no puede ser internalizado. Cuando interaccionan, entonces se internaliza el receptor junto con el virus, la cápsula se abre y el material hereditario, el ácido ribonucleico que tiene dentro, esa cadena de ácido ribonucleico, se entra dentro del citoplasma que se conoce, el interior de la célula, y ahí van a pasar dos cosas. Por un lado, se va a producir una serie se va a empezar a leer ese RNA para la producción de una serie de proteínas. Lo que es fundamental y es muy importante en este proceso es que hay una serie de proteasas que básicamente lo que pasa es que se produce una proteína que no tiene función, hasta que no llega una proteasa que es una especie de tijera y lo corta en trocitos pequeños que entonces cada una de ellas tiene funciones diferentes. Por eso esta proteasa es tan importante en el ciclo vital del virus y para su replicación dentro de las células. Si esta proteasa no funciona, el virus no va a poder producir proteínas activas. En un segundo paso, además, hemos de entender que el virus lo que hace es secuestrar toda la maquinaria celular para utilizarla de la forma de parásito. ¿De acuerdo? Así que otra cosa que ocurre también, no solo se producen muchas proteínas para formar muchas cápsidas, miles y miles de cápsidas del virus, sino que además el material hereditario, ese ARN, tiene que replicarse miles de veces a través de una enzima que se conoce como replicasa. Estos tres puntos son fundamentales en el ciclo vital del virus. En la interacción entre el virus y el receptor de membrana con el AC2, la proteasa que corta esa proteína grande en otras pequeñitas que pueden funcionar, y por otro lado también la replicasa, que lo que hace es producir una grandísima cantidad de virus. Los tratamientos que hay están a estos tres niveles y me gustaría contarnos un poquito más acerca de ellos. El primero, uno muy potente que está todavía en fase básicamente se está testando y se están haciendo una serie de pruebas, pero no está aceptado por el FDA en Estados Unidos, por ejemplo, es lo que se conoce como el remdesivir. El remdesivir es un análogo de nucleósido. Básicamente el nucleósido es el ladrillito, cada una de las unidades, una unidad de dentro del RNA, de esa cadena de RNA. Os he contado que el RNA ese material hereditario tiene que replicarse miles y miles de veces. Pues básicamente se replica uniendo ladrillito a ladrillito. Pues imaginaros que ese ladrillito o que ese eslabón, en vez de un ladrillito sólido, lo que le has puesto es un ladrillito de plastilina, un ladrillito de chocolate, un ladrillito que no es capaz de resistir. ¿Qué ocurre? Cuando empieza a replicarse, básicamente no puede seguir replicándose. ¿De acuerdo? Le estás poniendo algo que no funciona. Esta remdesivir, ¿qué es lo que hace entonces? Lo que hace es que frena la replicación del virus dentro de la célula. Este remdesivir en principio se diseñó o se creó para tratar el ébola, que también requiere de un proceso de replicación muy, muy activo. Sin embargo, no funcionó. Pero como ha pasado con otros medicamentos, no se tiran a la basura. Lo que es que se guardan porque no se saben cuándo pueden funcionar. Y este es el caso. ¿Qué pasó? Que cuando había gente con el coronavirus, el MERS, que se originó en Oriente Próximo, lo que hay un modelo para este tipo de virus en los cuales hay una serie de modelos experimentales en que a una serie de monos, a los monos se les infecta con este virus y se ve qué posible tratamiento hay. ¿Por qué se hace? Porque el mono es muy cercano al humano y si algo funciona en mono, lo más probable es que funcione en humano. Entonces, se trató este remdesivir en monos infectados con un coronavirus muy parecido al COVID-19 y se vio que era bastante efectivo. Así que, bueno, y aparte lo que es muy interesante es que como era un medicamento que se pensaba usar contra el ébola, empezó a pasar una serie de procesos de calidad, controles de calidades, y ha pasado lo que es la fase 1 o la fase preclínica para el FDA, y con lo cual no hay que esperar tanto tiempo para que este medicamento esté aprobado y se pueda empezar con una fase clínica para testarlo en pacientes. Y yo creo que es por donde va ahora mismo este medicamento. Pero aún no está disponible para tratar pacientes. Todo depende de cómo los gobiernos de los diferentes países aceleren sus controles de calidad
para estos fármacos nuevos. Otro proceso que os dije que era muy importante era la proteasa, ¿os acordáis? Y creo que lo apunto aquí abajo, ¿vale? Es la proteasa. Bien, pues la proteasa, ¿de acuerdo? La proteasa lo que hace de nuevo es que cuando el RNA se lee y produce proteína, lo produce todo como una gran proteína y necesitas una proteasa que lo corta. Bien, pues hay, aunque el virus del SIDA, el HIV y el COVID-19 no se parecen en casi nada, pero resulta que el HIV también necesita una proteasa. ¿Qué se ha hecho ahora? Dice, bueno, vamos a buscar qué hay en otros virus porque no tenemos tratamientos para el COVID-19 y ver qué hay en la literatura que haya funcionado con coronavirus parecidos al COVID-19. Estos coronavirus tan parecidos, los zoonóticos, son el SARS y el MERS. Así que, bueno, hay dos medicamentos, dos fármacos denominados que se usan combinados, que son el lopinavir y el ritonavir, y que ambos inhiben la proteasa. Específicamente se generaron contra la proteasa del HIV. ¿Qué ocurre? Cuando se tenía pacientes de coronavirus con el SARS, que de nuevo que es un coronavirus zoonótico, en el año 2003 se usó este medicamento en pacientes a ver si funcionaba y efectivamente digamos que suavizó la sintomatología. ¿De acuerdo? No era capaz de curar a los pacientes que estaban graves, pero de nuevo, entendamos que esto es una lucha entre nuestro sistema inmunológico y el virus. Cualquier cosa que puedas hacer para debilitar el virus le va a dar una ventaja a tu sistema inmunológico para quitárselo de en medio. ¿Qué hace especialmente interesante esto? Es que, ¿os acordáis? Os estaba contando sobre el modelo animal de los monos infectados con MERS. Bien, pues en este modelo animal también se ha probado esa combinación de fármacos y se ha visto que también es efectivo. No solo esto, esta combinación de fármacos ya se está utilizando. Yo sé que en España esta combinación de fármacos se utiliza y según médicos parece ser que está dando resultados bastante prometedores. De nuevo, no eliminan al virus, pero lo debilitan para que tu sistema inmunológico pueda vencerlo. Hay algo que me gustaría contaros. Estamos a 22 de marzo del 2020 y hay un tratamiento que ha salido publicado hace 2 días. Y básicamente lo que se ha hecho es averiguar cuál es la estructura, de nuevo, de esa proteasa que es tan importante, de esa proteasa que se ocupa de la proteólisis, y lo que se ha hecho es diseñar un fármaco, algún tipo de compuesto, ver qué tipo de compuesto puede unirse e inhibir y frenar, como si le pones una piedra o le metes un palo entre las ruedas de la bicicleta. ¿Qué exactamente vale para que quepa ahí en el hueco de la rueda de la bicicleta? Y se ha visto, han diseñado una serie de alfa-ketamidas y han diseñado una que además han probado en células en cultivo y ha dado resultados muy buenos. Este tipo de tratamientos es lo mejor, que es un tratamiento ya no diseñado contra la proteasa del virus del SIDA, sino es un tratamiento diseñado específico para la proteasa del COVID-19, con lo cual ese tratamiento posiblemente sea extremadamente efectivo. Pero el problema que tiene que pasar por una serie de procesos para ser aprobado en uso clínico. Estos procesos llevan un tiempo, aunque yo supongo que esto será acelerado para que en pocos meses esté disponible para tratar a los pacientes del coronavirus COVID-19. Y por último, me gustaría destacar un fármaco que ha saltado en estos últimos días a todas las primeras planas de los periódicos y de medios digitales, porque el presidente de Estados Unidos lo ha tratado como un gran milagro. Bueno, yo tengo que confesar que ya conozco la cloroquina, la conozco desde hace, les voy a decir que 10 días, porque empecé a leer los artículos sobre tratamiento y posibles fármacos en contra del COVID-19 y descubrí que este fármaco es extremadamente prometedor. ¿De acuerdo? ¿Qué es la cloroquina? La cloroquina es un antimalarial. Es un antimalarial que se está utilizando y que está aprobado y que se usa en todo el mundo para tratar casos de malaria y también infecciones por amebas. Por lo tanto, ha pasado los controles de calidad. Lo único que daría sería poder testarlo en pacientes que tengan esa patología. Primero se hace testando en una serie de pacientes graves, ¿de acuerdo? Y se ve si tiene algún tipo de efecto secundario
añadido al virus, porque a lo mejor tú tienes un virus y piensas que le vas a hacer daño al virus, pero a lo mejor el fármaco que utilizas, más que hacer daño al virus, le haces daño a tus riñones o a tu hígado, con lo cual, en vez de darle una ventaja a tu paciente en contra sobre el virus, lo que puedes estar haciendo es dañando más a tu paciente que dañando al virus. Por eso hay que tener mucho cuidado y empezar a testar esto, aunque yo creo que los resultados son muy prometedores y ahora os explicaré por qué. Hay muchos datos ya en pacientes en China. Bien, ¿qué es lo que hace esta cloroquina? Parece ser que lo que le hace esta cloroquina es actuar al nivel de la interacción del virus con la proteína que une el virus, la puerta de entrada en las células, con el AC2. Parece ser que el AC2 necesita ser, digamos que procesado en algo que se llama glicosilación, que es la unión de una serie de azúcares, y parece ser que esta cloroquina inhibe la producción de uno de estos azúcares. De tal manera que el AC2 no tiene este azúcar y este azúcar es necesario, es reconocido por la proteína esta, la proteína S, la spike, la proteína de la cápsida del virus, de tal manera que el virus no se une bien y no entra en la célula como debiera, con lo cual se inhibe su entrada a nivel celular. Es muy importante, aparte, es que el virus en su ciclo, no solo es que el virus entre en la célula, es que después el virus se replica miles y miles de veces dentro de una célula y estos virus salen fuera de estas células e invaden e infectan otras muchas células dentro del organismo. De tal manera que si tú frenas la entrada del virus en la célula, no solo estás frenando el contagio primero, sino también la propagación o lo que se podría llamar replicación viral dentro del organismo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues los resultados son muy prometedores, sobre todo porque ya hay resultados preliminares en pacientes con COVID-19. No estamos hablando de pacientes con malaria, ya con COVID-19, los chinos llevan ya, grupos chinos, y de colaboración chinos han publicado ya más de 10 artículos al respecto. ¿De acuerdo? Y a mí me parece un mecanismo muy interesante. Vuelvo a destacar algo y es, ningún medicamento posiblemente se cargue totalmente el virus, pero lo debilite para que tu organismo pueda vencer. Ahora, una cosa es que tú trates con un solo fármaco, otra cosa es que trates con una combinación de fármacos. Imagínate que tratas a un paciente con una cloroquina que actúa sobre la entrada del virus en la célula y a la vez le estás tratando con algo que inhibe la proteasa. Básicamente al virus le estás dañando en dos puntos, con lo cual básicamente lo debilitas exponencialmente. El daño que tú puedes hacerlo a un virus y le sumas otro daño adicional y hay que multiplicarlo, con lo cual le daría una ventaja brutal a tu sistema inmunológico para echar fuera el virus. De nuevo, hay que tener mucho cuidado porque estos medicamentos tienen efectos secundarios y hay que estudiarlo bien porque a lo mejor combinas los fármacos y lo único que consigues es matar al paciente más que salvarlo. Por eso hay que obrar con prudencia. Durante estos días habló el presidente de Estados Unidos, pero realmente no es Estados Unidos quien ha descubierto esto, que nadie se engañe. Quien ha descubierto esto son una serie de grupos. Hay un artículo review de un grupo italiano que lo único que hacen es mirar todos los artículos que han publicado recientemente en el último mes una serie de laboratorios chinos y de grupos y hospitales chinos. Y se ve básicamente lo que os contaba, que la cloroquina está inhibiendo a pacientes, 120 pacientes, 100 pacientes, 80 pacientes. Hay muchos más. Solo he hecho un pantallazo de una de las figuras. Me he leído el artículo, por cierto, como todos los artículos que os estoy citando, ¿de acuerdo? Y bueno, se ve que actúa, realmente lo que está haciendo es casos que tienen neumonía, se suavizan los síntomas y se reduce el periodo de afección de la neumonía, de tal manera que el paciente sale antes de la patología, desaparecen los síntomas y se cura antes, ¿de acuerdo? Ahora, uno piensa, ¿qué controles hay que hacer? ¿Qué controles no hay que hacer? Hay que tener cuidado. Bueno, esto ya lo han hecho algunos grupos chinos. Os muestro dos artículos. Uno que no he leído porque está en chino y aparte no estoy capaz de encontrar el artículo. Así que están disponibles en un servidor de publicaciones médicas que es PubMed, que da lugar, básicamente es una base de datos de todas las publicaciones que hay en biología y medicina, en química, en física y otras ciencias. Bien, el primero vemos, y ya se sabía, esto salió hace 10 días y esto hizo que yo me fuera a buscar la medicina, a ver si había medicina en la farmacia y si la daban y se podía comprar, por comprarme un bote. Bien, por lo que ven, esta cloroquina de la que estoy hablando, este antimalarial,
tiene muchos efectos secundarios, pero hay una serie de variantes de la cloroquina que son más potentes y que tienen menos efectos secundarios. El primero es la cloroquina fosfato. Y la mayor parte de investigación que hay publicada es con la cloroquina fosfato. Bien, de hecho, hay un artículo que está en chino, pero el abstract, el resumen del artículo está en inglés, con lo cual lo puedo leer, que básicamente habla de que recomienda una dosis de cloroquina fosfato de 1 gramo al día, ¿de acuerdo? 2 tomas de 500 miligramos al día, o sea, 1 gramo al día durante 10 días y que esto básicamente cura a los pacientes. Es muy interesante que hay incluso un artículo, no citado aquí, en que menciona que es posible, lo que esperaríamos, si la cloroquina está inhibiendo la producción ese receptor AC2 funcional, es que está impidiendo no solo las pacientes que tienen neumonía se pongan mejor, porque básicamente las células infectadas no producen virus, pero ese virus no puede entrar en otras células e infectarlas, ¿de acuerdo? Para ese proceso interno. Pero dicen que también si tú lo tomas antes de que tú seas contagiado, lo que haces es que te estás blindando, estás frenando la entrada del virus. Eso es muy interesante, porque debemos empezar a pensar en tratamientos no únicamente para tratar enfermos, sino también para personas sanas, para que no sean infectadas por el virus. Y en el artículo de derecha, que me parece súper interesante, y este es el compuesto que citó el presidente Trump hace un par de días, hay otra forma de la cloroquina que es menos tóxica que la cloroquina y que funciona mejor que el fosfato de cloroquina, ¿de acuerdo? Y que es el sulfato de hidroxicloroquina, la hidrocloroquina fosfato, ¿de acuerdo? Sulfato. ¿Qué ocurre? Que es mucho más, es mejor, tiene menos efectos secundarios e incluso en este artículo recomiendan una dosis de 400 miligramos 2 veces al día durante 4 días y porque es 3 veces más potente que la cloroquina fosfato que se estaba dando, como os he dicho, citando en el anterior artículo, 500 miligramos 2 veces al día, 200 miligramos 2 veces al día, ¿de acuerdo? Entonces es buenísimo. Citan, de hecho, 400, se empieza con 400 veces al día y después se pasa a 200 miligramos 2 veces al día. Lo que es importante es entender que este tipo de tratamientos tiene efectos secundarios. y que lo que tenemos que hacer es dar la menor dosis posible para no estar en una dosis que sea peligrosa para nuestro organismo, ¿de acuerdo? Hemos de tener en cuenta que este tipo de tratamientos, como la cloroquina, tiene efectos secundarios cuando tomamos una dosis demasiado elevada. Es decir, muy serios, como incluso la sordera, tienes náusea, vómitos, parece sencillo, ¿no? Pero resulta que también produce retinopatías, problemas cardíacos y niveles bajos de células sanguíneas e incluso crisis epilépticas. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque aparte si tienes un paciente en el hospital que está débil, tienes que estar seguro de que le das justo la dosis. No le digas, en vez de darte una pastilla te voy a dar 4. Le das 4 y te lo cargas. Entonces, es muy importante que se le dé esa dosis de tal manera que el paciente esté sano también. Es importante que esté sano porque alguna de estos tratamientos, la cloroquina actúa sobre los niveles de células sanguíneas y necesitas que el paciente esté muy bien oxigenado, que tenga su sistema inmunológico bien. Porque si estás haciendo daño al virus, pero a la vez estás dañando el sistema inmunológico del paciente, realmente no estás ayudando demasiado. Por eso es importante que se haga la dosis perfecta. Pero déjenme que les cuente un tratamiento súper interesante, que es la quinina. La quinina, y yo pienso que hay un posible tratamiento natural, que es a través del árbol o de la corteza del árbol que se conoce en Perú, en Bolivia, en Ecuador, he escuchado que en Venezuela también, el árbol de la quina. Bien, ¿qué es la quinina? La cloroquina de la que estamos hablando, que hemos hablado que es un antimalarial, básicamente se produjo se ha creado para sustituir a la quinina. La quinina era el principal compuesto empleado en el tratamiento de la malaria hasta que fue sustituido por otros medicamentos sintéticos más eficaces como la cloroquina de la que estamos hablando, que hoy en día es tan conocida, la quinacrina o la primaquina.
La quinina se usa hoy en día en casos de malaria resistente, ¿de acuerdo? En casos de que la malaria no hay quien la quite de en medio y la cloroquina pues no funciona a lo mejor del todo bien y utilizan la quinina. El problema de la quinina, la razón por la que se sacó del mercado es que, y que se ha sustituido, es porque tiene un número increíble de efectos secundarios nocivos. Y a una dosis alta, incluso hay pacientes en los cuales no produce nada, pero pacientes con una dosis muy baja, individuos pueden ponerlos y causar la muerte. Produce trombocitopenia, anemia hemolítica, o sea, la rotura de glóbulos rojos, con lo cual la oxigenación es muy deficiente y puedes fallecer. Daño renal, irreversible, hipotensión, sordera, ceguera, o sea, daño en la retina, ¿de acuerdo? Arritmias de un tipo que son muy peligrosas porque pueden producir un paro cardíaco y coagulación intravascular, que tengas básicamente un tapón en alguna de tus vasos o arterias. Y esto es muy peligroso porque básicamente la sobredosis o la dosis normal a veces de quinina puede producir que algunas personas mueran. ¿Por qué es tan importante lo que les digo, de que no se automediquen si tienen la quinina? Porque pueden intentar protegerse del COVID-19 pero morir de otra cosa. Y es bastante probable. Si todo el mundo empieza a tomar quinina, vamos a tener muchas más muertes por sobredosis de quinina que por el COVID-19 en sí. ¿De acuerdo? El COVID-19 tiene un 1% de mortalidad. Una mala toma de este medicamento puede tener un porcentaje bastante más elevado. Por eso, este tipo de medicinas tienen que estar recetadas por un médico y este médico estar controlando a la persona para que no tenga efectos secundarios. ¿De acuerdo? De hecho, fíjense cómo es. Porque la quinina se utiliza, por ejemplo, en la tónica. La tónica, el sabor amargo de la tónica, ¿de acuerdo? Del agua tónica, del Schweppes o de la marca que sea, es debido a la quinina. Pero debido a los efectos secundarios de altas dosis de quinina, su concentración se limitó por el FDA o la agencia de control americana a un máximo de 83 partes por minuto. Así que bueno, pues... y ahora, déjenme que voy a frenar un poquito. Bien, la quinina, por eso hay que tener mucho cuidado con ella, porque de hecho se bajó la dosis, que era bajísima en la tónica, para que no tuviera ningún efecto secundario. De hecho, hay personas todavía hoy en día que pueden tener efectos secundarios simplemente con lo que es tomar el agua tónica. Y eso que la concentración de quinina en la tónica es 4 milésimas del empleado terapéuticamente. ¿De acuerdo? De ahí las precauciones que tenemos que tomar con este tipo de compuestos. No vayan a tomarse la tónica y se beban la mitad de la tienda porque no va a tener nada, posiblemente no les va a ayudar mucho y lo único que les va a hacer es producir efectos secundarios. Pero ¿por qué traigo el caso de la quinina? Porque la quinina realmente se obtiene de una planta que se llama el quino, la quinquina o la quina, y es la familia de la cinchona, se llama la cinchona ledgeriana, que es un árbol de la familia de las rubiáceas, originario de los bosques de Ecuador, Perú y Bolivia, aunque también se encuentra en otros lugares en América Latina. De hecho, es un árbol que está en extinción, pero que forma parte del escudo de Perú. Este es el escudo de Perú, ahí esa planta que tienen ahí, eso es un árbol de la quina, ¿de acuerdo? Lo que se ha visto es que se sabe desde hace mucho tiempo, desde hace siglos, se trata la malaria a través de tés o infusiones con el tronco o la corteza del árbol de la quina. Por eso, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que sería interesante ver si esto es algo que se puede dar de una manera segura y a través de personas que sepan de medicina natural en los países donde existe este árbol, porque si sabemos que la cloroquina, que es parecido a la quinina, o al compuesto que está dentro del árbol de la quina, funciona para frenar la entrada del virus en la célula y que puede, por tanto, frenar la infección, sería interesante ver si hay personas que tuvieran acceso a los test de quino, de este árbol, el quino, la quinquina, quina, como se llame,
y que a través de expertos en medicina natural existen herbolarios, pues puedan tomarse a lo mejor un tecito por la mañana, un tecito por la noche y poder, bueno, básicamente prevenir la infección del virus. Siempre, de nuevo, siempre dentro de de unas medidas. Hay que tener cuidado porque, de nuevo, el producto que hay dentro de la quina es la quinina y ya hemos visto que tiene muchos efectos secundarios. Entonces, pero yo creo que en zonas de alto riesgo, pues son zonas donde hay muchos virus, esto tal vez pudiera dar un poquito la clave. De nuevo, lo que no queremos es que haya gente que se muera por efectos secundarios. Así que estos son los tratamientos que hay hoy en día. Y estos tratamientos, de nuevo, vuelvo a recalcar antes de terminar, que estos tratamientos están siendo efectivos en lo que se está tratando hoy en día, están siendo bastante efectivos, dan resultados muy prometedores. De hecho, el caso de la cloroquina, hidroxicloroquina sulfato, en el caso de experimentos por laboratorios chinos, está funcionando estupendamente bien. Quiero recordarles para despedirme, hay miles de científicos y médicos trabajando en esto, gente muy capaz, y van a encontrar el remedio y las medicinas, ya no solo un remedio natural, sino las medicinas y los fármacos para frenar el contagio del virus mientras que la vacuna llega en camino. Esos tratamientos también pudieran ser preventivos, no solo tratamientos a personas que tienen neumonía. Yo creo que habría de considerarse estos tratamientos en fases anteriores de la enfermedad con personas que toda persona que dé positiva del virus o toda persona que sea sospechosa. El problema que estamos viendo es obtener las cantidades necesarias de fármaco, porque posiblemente no vaya a haber para todo el mundo. Por eso están tratando a los más graves, pero tal vez lo más interesante sería tratar también a los menos graves para que estas personas no llegasen a la fase grave de la enfermedad, y es lo que hemos visto sobre la curva de la pandemia. Si no llegas a la fase grave de la enfermedad, no vas al hospital, y si no vas al hospital, no se colapsa el hospital. Por lo tanto, habría que empezar a pensar, ya sea a través de tratamientos o ya sea a través de tratamientos naturales como el árbol de la quina u otros árboles o plantas similares, ver si podemos hacer un tratamiento a través de, digamos, de un herbolario, ¿de acuerdo? De un tratamiento natural que pudiera frenar esa curva. De nuevo, cuidado con automedicarse, aunque sea con test. Hay que estar muy atentos porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. De nuevo, el COVID-19 tiene una mortalidad en torno al 1 al 2%, pero si tú abusas de cualquiera de estos medicamentos, como la cloroquina o la quinina, te puedo asegurar que tu tasa de fallecimiento va a estar por encima del 10%. Así que mucho cuidado. Y de nuevo, estos tratamientos en sí son muy buenos, muy prometedores. Creo que a veces se tiran mucho las campanas al vuelo sin medir las palabras, pero creo que lo que realmente va a ser la clave de esto va a ser la utilización de un tratamiento combinado. Posiblemente un tratamiento como la cloroquina, que actúa, como pueden ver aquí, sobre la entrada del virus en la célula, lo combinas con un tratamiento contra la proteasa y posiblemente incluso puedes darle una dosis menor de ambos medicamentos y haga mucho más daño al virus que un tratamiento de forma independiente. No te vale de nada dar 3 tratamientos sobre el mismo proceso del virus. Si das 3 tratamientos en contra de la proteasa, no vas a conseguir demasiado, ¿de acuerdo? Lo mejor es tratamientos combinados. Recuerden que de hecho, cuando se están tratando a los pacientes, se trata también con interferón beta, que esto lo que hace es potenciar el sistema inmunológico, es un inmunomodulador, y también con antibióticos. Es muy importante porque muchas veces en personas con unas neumonías graves, el causante de la muerte del paciente no es el COVID-19 en sí, sino una infección bacteriana asociada. Por eso es importante en todos estos tratamientos de neumonía, tratar los casos con neumonía también con algún tipo de antibiótico potente. Y por último, déjame decirles también que, como les estaba recordando, hay miles de médicos, de científicos e investigadores en el mundo y probando cosas determinadas. Parece ser que también, por ejemplo, hay también una medicina, un antigripal japonés que se llama Vigan, que parece ser que también ayuda. Entonces, yo creo que estos tratamientos combinados son los que nos van a dar la victoria contra este virus. Es toda la humanidad, toda la humanidad luchando contra este bichito de
120 micrómetros, grandísimo enemigo para la humanidad, pero es un grandísimo enemigo, pero realmente yo creo que vamos a vencer a esta enfermedad. Me gustaría dejarles únicamente con algo que vengo repitiendo y que creo que es clave en todo esto. Prevención, lo primero, prevención, paciencia y esperanza, porque sabemos que vamos a salir de esto, así que estén confiados, esto va a pasar, es una cuestión de semanas, es una cuestión de un par de meses a lo mejor, pero vamos a ver los resultados. Se están consiguiendo resultados muy buenos con el aislamiento y con estos tratamientos. Yo creo que vamos a terminar de darle un puñetazo en el estómago a este virus y echarlo fuera, no sin antes haber aprendido muchísimas cosas. Así que nada, hasta la próxima, que Dios los bendiga.